Bienvenidos a un lugar donde las historias más inquietantes cobran vida. Relatos reales, perturbadores y llenos de misterio que te harán dudar de lo que crees conocer. Prepárate para un buen escalofrío. Me llamo Juan. Vivo en un pueblo pequeño llamado San Miguel del Río. Un lugar donde no pasan muchas cosas, pero que tiene algo extraño que no se puede ignorar. No soy de los que se asustan fácilmente. Trabajo como mecánico en un taller que queda justo al lado de la carretera principal. Un sitio olvidado por el tiempo. Aquí todo sigue igual. La gente vive, trabaja y poco más. Era un viernes, y había estado trabajando desde temprano, reparando el coche de un viejo que nunca parecía tener un solo peso. Pero tenía que seguir, así que me quedé hasta tarde, revisando un motor que no quería arrancar. Afuera, la lluvia no paraba de golpear el techo, sonando como si el cielo estuviera a punto de caerse. Eso me molestaba. Es raro, ¿verdad? Pero las lluvias en San Miguel tienen algo de inquietante, como si estuvieran presagiando algo. Recuerdo que la gente del pueblo siempre hablaba de esas historias de la criatura de la carretera. Decían que había algo raro por allí, algo que cruzaba por la noche. Nadie sabía qué era exactamente, pero todos afirmaban haberlo visto alguna vez. Una sombra de algo que no se movía como un hombre, con los ojos brillando en la oscuridad, como si estuviera esperando que alguien lo mirara. A mí siempre me parecían tonterías. La gente tiene que inventar historias para darle sabor a la vida aburrida de aquí, pensaba. Pero esa noche algo se sintió diferente. Estaba yo ahí, con las manos cubiertas de grasa y el sonido de la lluvia de fondo, cuando empecé a escuchar unos ruidos en el techo. No era normal. No era como el sonido de la lluvia golpeando el metal del taller. Era algo más, algo que se movía. Al principio traté de ignorarlo. Era un techo viejo, cualquier cosa puede hacer ruido. Pero después de unos minutos, el sonido se intensificó. No era el viento, ni los animales que rondan por aquí. Era algo pesado, como si alguien estuviera caminando encima de mí. Todos los vecinos ya estaban en sus casas. Traté de concentrarme en lo que hacía, pero el sonido se hacía más fuerte, como si alguien estuviera buscando algo o peor aún, acechando. Me levanté y miré por la ventana. Solo la oscuridad de la carretera, con las luces de los coches brillando a lo lejos. Pero algo me decía que no estaba solo. ¿Te ha pasado alguna vez eso de sentir que algo te observa? Bueno, esa sensación la tenía en la piel, como un escalofrío que no se va, aunque no haya nadie. Para ese entonces, mi perro Chispa, que solía estar correteando por el taller, se metió debajo de un... No solía hacer eso. Siempre había sido un perro valiente, pero esa noche estaba temblando como si hubiera visto al mismísimo diablo. No esperaba ver nada raro, pero pensé que tal vez me ayudarían a entender el origen del ruido. Lo que vi era una sombra, pero con una forma que no podía identificar. Su altura era imposible de medir, pero lo que me dejó sin palabras fueron sus brazos, largos, demasiado largos. Intentó abrir el portón trasero, pero no pudo. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que, en lugar de irse, se quedó allí esperando. No pude moverme. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché un ruido en la puerta de entrada, como si alguien tratara de entrar. Te quedas para ver qué pasa o te vas a tu casa y haces como si no supieras nada. Me quedé. La mañana siguiente llegó, pero no hubo nada que me calmara. Después de ver esas grabaciones, no pude pegar un ojo. Sentía que algo me observaba, que todo lo que había conocido en este pueblo de mierda estaba cambiando. Salí del taller con una sensación de que lo que había ocurrido la noche anterior no era solo producto de mi imaginación. No había sido un sueño. Cuando llegué a la puerta el sol estaba saliendo, pero la luz no parecía del todo cálida, ¿sabes? Como si el día tuviera algo raro, algo que no terminaba de despejar el aire. Decidí que era hora de salir a hacer una inspección, algo que no había hecho en mucho tiempo. Todo estaba como siempre, solo que esta vez, el silencio era diferente. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles se movieran, pero no había ruido de animales, ni de personas. El pueblo estaba... Lo primero que noté fueron las huellas. Las marcas en el suelo cerca del portón trasero del taller. No eran huellas comunes, no eran de ningún animal que yo conociera. Eran largas, profundas, y parecían haber sido hechas por algo pesado, algo que caminaba sobre dos patas. Las huellas me llevaron hasta el campo, pero me detuve. Pero lo peor fue lo que encontré más cerca del taller. Cuando me acerqué al pequeño establo donde suelo guardar a los animales, vi algo que me hizo el estómago un nudo. Había cabras muertas, no muertas por alguna enfermedad, no. Habían sido arrancadas de sus sitios, como si algo las hubiera destrozado. Sus cuerpos estaban rotos, desmembrados, sus ojos vacíos,
El olor a sangre me golpeó de lleno. Volví al taller sin decirle nada a nadie. El miedo no me dejaba hablar. ¿Cómo le explicas a un vecino que viste huellas de algo que no existe? Que escuchaste ruidos que no se pueden explicar. Decidí revisar las cámaras una vez más. Pero esta vez algo más apareció. En una de las grabaciones, no solo estaba esa sombra, esa cosa con los brazos largos. No, ahora había más. Podía ver otras figuras difusas, pero claramente allí merodeando. Miré y me di cuenta de algo aterrador. Las criaturas, o lo que fuera, estaban esperando. Esperando que yo bajara la guardia, que cometiera un error. Era como si ya supieran que estaba ahí. Como si me estuvieran observando, esperando el momento adecuado para... La idea de que todo esto estaba conectado, de que esas criaturas sabían de mí, de mi taller, me paralizó. Pensé en irme, de verdad lo pensé. La carretera estaba vacía. Los vecinos no podían saber lo que pasaba aquí. Nadie me creería. ¿Y si salía a buscar ayuda? ¿Y si no podía regresar? Esa noche decidí que no dormiría en el taller. Pero antes de irme, algo me hizo darme vuelta. Algo se movió en el borde de mi visión cerca de la entrada. Miré por la ventana, pero no vi nada. La sombra había desaparecido, o eso creí. Me subí al coche, con la esperanza de que todo esto fuera una locura de mi mente, de que mañana todo sería normal. Pero no fue así. Al día siguiente los vecinos hablaron. La noticia se esparció rápido como el fuego en el campo seco. Oyeron los gritos. Estaban por el lado del taller, cerca de las cabras. Las huellas, las marcas. No es normal. Ellos, igual que yo, no sabían qué pensar. Nadie sabía qué había pasado. Nadie había visto nada, pero todos sabían que algo estaba mal. Yo también lo sabía. La noche había caído y con ella, una pesada quietud que se apoderaba de todo el pueblo. No podía dejar de pensar en lo que había visto y escuchado, en esas criaturas que parecían esperar. Mi mente no lograba encajar todo eso. Tenía la sensación de que estaba atrapado en un mal sueño del que no podía despertar. Las huellas, las cabras muertas, no podía quitármelos de la cabeza. Cada rincón de mi taller ahora me parecía una amenaza. Los ruidos que antes eran solo parte del paisaje, ahora se sentían como ecos de algo mucho más siniestro. A esa altura, ya no sabía si estaba perdiendo la razón o si algo realmente andaba acechando, esperando el momento adecuado. Pero algo dentro de mí me empujaba a quedarme, a enfrentar lo que fuera que estaba rondando mi taller. Quizás era el miedo, o quizás algo peor, la sensación de que, si me iba, me perseguirían. Nadie entendía lo que estaba pasando aquí, ni siquiera los que vivían en San Miguel. Y si no me quedaba, ¿quién iba a darme respuestas? Esa noche decidí que iba a quedarme, aunque sentía que la casa de mi mente se derrumbaba sobre mí. Mis manos temblaban mientras revisaba las herramientas, como si estuviera buscando algo que pudiera usar en caso de que todo eso fuera cierto. Pero no había nada que pudiera usar para enfrentar lo que estaba acechando fuera. El perro, Chispa, no se acercaba. Estaba escondido debajo de la mesa, temblando como nunca antes lo había visto. Yo lo miraba y me preguntaba si él sentía lo mismo que yo. Pero luego, fue cuando pasó lo que menos esperaba. Empecé a escuchar algo de nuevo, algo diferente esta vez. Estaba ahí, justo afuera de la puerta trasera. Podía sentirlo. Algo se movía, algo que ya no estaba tratando de entrar, sino que estaba observando, esperando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mi respiración se aceleró. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. El miedo era palpable en cada rincón, se filtraba en mis pulmones y me nublaba la mente. Me acerqué a la cámara de seguridad, la que había grabado esas sombras la noche anterior. Cuando miré la pantalla, no pude respirar. No estaba preparado para lo que vi. En la grabación, las criaturas o lo que fueran, ya no solo rondaban alrededor del taller, estaban mucho más cerca. Sus sombras parecían alargarse, invadiendo la toma, estirándose hacia el interior del taller, hacia mí. Sus brazos, largos y retorcidos, rozaban las paredes como si intentaran tocarlas. Vi cómo se acercaban lentamente, deslizándose por la pared, con una precisión tan aterradora que me sentí como un animal acorralado. De repente, una figura más grande apareció. No tenía rostro, o al menos, no uno que pudiera distinguir. Lo único que vi fueron esos brazos largos, esa mandíbula que no podía ser humana, esas manos desmesuradas. Estaba paralizado, como si en ese momento, todo lo que había conocido en mi vida estuviera cayendo en pedazos. Y fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre. No era un simple golpe, era algo con fuerza, algo que intentaba abrir la puerta con una violencia que nunca había sentido antes. Mis ojos no dejaban de mirar la pantalla, y las criaturas no se iban. Estaban esperando, como si supieran que algo estaba a punto de suceder.
Me levanté de un salto, tomé un palo de hierro que tenía cerca, el primero que encontré. Mi mente ya no podía pensar con claridad, pero mi cuerpo reaccionó por instinto. Fui hacia la puerta trasera, con el sonido de mis pasos resonando en la quietud, y al asomarme por la rendija de la ventana, vi algo que no puedo ni describir. Lo que sea que estuviera ahí, se había detenido justo en el umbral, observando el interior del taller. No era un hombre, no era un animal, era algo más. Mi mente daba vueltas, y las imágenes en la grabación de la cámara seguían como una pesadilla en mi cabeza. ¿Qué estaban buscando? ¿Por qué no se iban? ¿Qué querían de mí? La sensación de ser observado se intensificaba. Los pelos de mi nuca se erizaron, y mi respiración se hizo entrecortada. Estaba a punto de romperse algo en mí, algo que ya no podría volver a ser igual. El miedo me había envolvido por completo, pero no podía salir corriendo. No podía huir de algo que ya me había marcado, que ya había visto y sentido. Aferrado al palo de hierro, sentía el peso de la oscuridad sobre mí. Estaba atrapado no solo en ese taller, sino en una pesadilla de la que no podía despertar. El sonido de la puerta trasera retumbaba como un eco en mis oídos. Cada golpe era más fuerte, más desesperado. Algo quería entrar, y yo no sabía cómo detenerlo. Miré hacia el interior del taller, hacia las cámaras de seguridad que seguían grabando. Vi en una de las pantallas algo aún más inquietante. Las criaturas no solo rondaban el taller, ya se habían congregado, casi como si esperaran algo. Sus figuras se mezclaban en la oscuridad, moviéndose lentamente, arrastrándose como sombras. Podía ver cómo se alzaban, cómo sus cuerpos se retorcían en ángulos que ningún ser humano podría alcanzar. Era como si el tiempo mismo estuviera jugando con ellos, permitiéndoles estar en más de un lugar a la vez. Me sentí como si estuviera en un sueño, pero un sueño muy real, un sueño que no quería vivir. Mi mente ya no podía sostenerse. Algo me decía que no debía abrir esa puerta, que si lo hacía no volvería a ser el mismo. Pero sabía que no tenía más opciones. Estaba rodeado. Afuera, el sonido de los golpes en la puerta era casi ensordecedor. Lo escuchaba en cada rincón de mi mente. La desesperación me invadió y tomé la decisión. Bajé las cámaras de un golpe, apagando las pantallas. Ya no quería ver más. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué querían conmigo? De repente el ruido cesó. El silencio, ese silencio espeso, me ahogó. Ni el viento, ni los animales, ni los ruidos del pueblo. Nada. Un silencio absoluto, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. El perro seguía temblando bajo la mesa, sin atreverse a moverse. Yo no sabía qué estaba esperando, pero en lo más profundo de mi ser, algo me dijo que no debía abrir esa puerta. No debía, pero entonces la puerta empezó a ceder, lentamente. No fue un golpe más. Fue como si algo intentara abrirla desde dentro, como si alguna fuerza invisible estuviera empujándola con lentitud, con paciencia. Las huellas que encontré en la mañana, las marcas en el suelo, las cabras muertas, todo eso cobraba sentido de una forma retorcida. Esa cosa, esas criaturas, ya no estaban fuera de mi taller. Estaban dentro de mí. Y lo peor era que yo ya sabía lo que iba a pasar si la puerta se abría. Miré el portón, observando la madera ceder poco a poco. De repente un crujido violento hizo que todo mi cuerpo se tensara. La puerta se rompió. El sonido de la madera resquebrajándose era ensordecedor. Mi corazón latía a 1000 por hora. Mi respiración se hacía cada vez más errática. Y entonces las vi. Ahí, en el umbral de la puerta estaban. Estaban ahí, frente a mí, tan reales como el aire que respiraba, con sus brazos largos, sus mandíbulas abiertas de par en par, sus ojos brillando en la oscuridad como reflejos de la luz de la lámpara. De un momento a otro, todo se congeló. El aire se espesó, el miedo se apoderó de cada centímetro de mi cuerpo, y no pude moverme, no pude gritar, solo los miraba, sin poder entender cómo algo así podía existir. No sé cuánto tiempo pasó, o si pasó algo más. No recuerdo cómo fue que cerré los ojos o si llegué a cerrar la puerta de nuevo. Todo lo que sé es que cuando desperté, ya no estaba en el taller. Estaba en mi cama, en mi casa, pero algo seguía allí. Algo seguía observándome. Al día siguiente la gente empezó a hablar de nuevo. Habían encontrado más cabras muertas, más huellas extrañas cerca de la carretera. Los vecinos susurraban entre sí, pero nadie mencionaba lo que había pasado en mi taller. Nadie hablaba de esas criaturas. Nadie veía lo que yo había visto. Quizás nadie quería verlo. Y ahora cada vez que paso cerca del taller siento que como si algo estuviera esperando que regrese, que cometa el mismo error una vez más. Pero lo peor, lo más aterrador, es que sé que si vuelvo, si alguna vez decido enfrentarlas de nuevo, ellas estarán allí, esperando, nunca se fueron.
Y no creo que lo hagan nunca. Mi nombre es Tomás Rodríguez, y vivo en un rancho en las montañas, a unas 3 horas de la ciudad más cercana. Aquí en el rancho de mis abuelos las cosas siempre han sido sencillas. El rancho ha pasado de generación en generación. Nos hemos encargado del ganado, de las tierras, de los cultivos. Nunca había sido fácil, pero al menos era un trabajo honesto. Sin embargo, desde hace unos meses algo raro comenzó a suceder. Al principio todo parecía normal. Un par de cabras desaparecieron una noche. Unas cuantas ovejas fueron encontradas muertas al amanecer, como si algún animal las hubiera atacado. Pensamos que eran coyotes. Aquí en las montañas eso no era raro. Pero luego comenzaron a aparecer marcas extrañas en los cuerpos de los animales. Cortes limpios, como si alguien hubiera usado un cuchillo. Y lo más raro, la sangre. Ya no había apenas rastro de ella, como si se hubiera drenado, pero con una precisión que no podía ser obra de ningún animal. Mi abuelo, siempre tan escéptico, decía que no era nada fuera de lo común. Coyotes, zorros, incluso un puma puede hacer eso, repetía, como si no le preocupara lo más mínimo. Sin embargo, yo empecé a tener un mal presentimiento. Algo no estaba bien, y no podía explicarlo. Las noches se sentían más pesadas, el aire más denso. Cada vez que salía a revisar el ganado, una sensación extraña me invadía, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. Mi hermana Carla, que se había mudado a la ciudad para estudiar, me llamó una tarde después de enterarse por teléfono de las muertes de las cabras. «¿Seguro que no es algo peor?», me preguntó, como si ella también sospechara algo. Yo le respondí que no, que era solo un par de ataques de animales salvajes. Pero algo dentro de mí me decía que eso no explicaba todo. Mis padres trataban de mantener la calma, pero había algo en sus ojos, como si supieran que algo más estaba sucediendo. La gota que colmó el vaso fue una noche en la que mi abuelo, con su forma tan testaruda, decidió quedarse despierto para vigilar el rancho. Siempre había sido el más escéptico, el que decía que no debíamos creer en leyendas ni en cuentos de miedo. «Es solo la naturaleza», repetía. Pero esa noche, después de revisar las cámaras de seguridad, vio algo que lo hizo cambiar de opinión. Al amanecer lo encontramos en el porche, sentado en una silla, con los ojos vidriosos, incapaz de hablar. Estaba en shock total. Intentamos hablar con él, pero no pudo decir una palabra. Solo señalaba la cámara de seguridad, su dedo temblando hacia la pantalla. En la grabación, una figura delgada y encorvada, moviéndose con una rapidez inhumana, cruzaba el campo donde estaban las cabras. Sus ojos brillaban con una intensidad que no era normal. Algo sobre esa figura me heló la sangre. No era humano ni animal. Era algo más. El sonido del viento susurrando entre los árboles y el crujir de la hierba bajo sus pies era todo lo que se escuchaba. No podíamos ver su rostro, pero su presencia era palpable. Esa figura había acechado a las cabras durante toda la noche y al final desapareció con la misma rapidez con la que había llegado. A partir de ese momento ya no podíamos seguir ignorando lo que estaba ocurriendo en el rancho. Mi abuelo ya no era el mismo, y nosotros tampoco. Algo nos acechaba, algo que no podía explicarse con palabras, algo que venía de las sombras, y que se alimentaba de lo que más queríamos proteger. ¿Quién o qué era esa criatura? Y lo más importante, ¿qué quería de nosotros? Todo comenzó una semana después de que vimos esa figura en las cámaras. Al principio las cosas parecían haber quedado en silencio. No volvimos a ver a la criatura, pero la sensación de que algo estaba observándonos nunca desapareció. La tranquilidad que solíamos tener en el rancho se había ido, y en su lugar, solo quedaba un mal presagio, un peso constante en el aire. Una mañana, al abrir el buzón, encontré una carta. No era nada especial a simple vista, solo un sobre marrón, sin remitente ni dirección. Pensé que tal vez era alguna publicidad o algo de la ciudad, pero al abrirla me heló la sangre. Dentro no había más que unas pocas palabras escritas con tinta roja. Sé lo que está pasando en tu rancho. Sé lo que buscas. Puedo ayudarte, pero a cambio algo deberá ser ofrecido. El chupacabras no perdona. Solo tú puedes decidir qué perder. Sentí un nudo en el estómago. ¿El chupacabras? ¿En serio? Esto no podía estar pasando. Nunca imaginé que algo tan horrible podría ser real, pero las cartas siguieron llegando, todas con el mismo mensaje. Sé lo que está pasando. La idea de que algo o alguien sabía lo que pasaba en el rancho me daba miedo, pero lo peor era que a medida que leía las cartas, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Empecé a dudar de todo lo que conocía. ¿Y si esa criatura era real? ¿Y si de alguna manera
¿El chupacabras realmente estaba acechando nuestra familia? Mi abuelo no quería hablar del asunto. Estaba encerrado en sí mismo, más sombrío que nunca, y mi madre parecía nerviosa todo el tiempo. Cada vez que el viento soplaba entre los árboles, se veía como si temiera que algo saliera de la oscuridad. Las noches se alargaban, y el miedo se apoderaba de cada rincón de la casa. No podíamos dejar de pensar en esas cartas, ni en lo que decían. Y fue entonces cuando algo aún más extraño sucedió. Un día, un hombre apareció en el rancho. Dijo que era un fotógrafo de la ciudad, que había oído hablar de lo que estaba pasando en el rancho, y que quería hacer un reportaje sobre nosotros. Al principio, mi madre y mi abuelo no querían saber nada, pero algo sobre ese tipo no nos dejaba tranquilos. Tenía una mirada inquietante, casi demasiado interesada en nosotros, en nuestra historia. Pero lo más extraño fue su actitud hacia Carla. El hombre no dejaba de mirarla, como si supiera algo más de ella. Y en varias ocasiones comenzó a preguntarle cosas muy personales, cosas que, por supuesto, no podía saber. Se mostró interesado en sus sueños, en su vida antes de mudarse a la ciudad, en sus miedos. Cada vez que le preguntaba, Carla se ponía incómoda, como si no supiera cómo responder. Yo también sentí que había algo raro en él, pero no sabíamos qué hacer. No podíamos rechazarlo, no mientras su cámara nos grababa en cada momento. Fue cuando comenzó a sacar fotos de las cabras, las ovejas muertas y de las áreas del rancho donde todo había ocurrido que sentí una presión extraña en el aire. Su cámara parecía captar algo que nosotros no veíamos. Lo sentí en el estómago, como si todo lo que estábamos viviendo estuviera siendo observado, registrado, como si él supiera algo sobre el rancho que nosotros ignorábamos. Una tarde, después de que el fotógrafo se fuera, fuimos a revisar las fotos. Cuando las vi, me quedé helado. En las fotos del rancho, entre las sombras había algo más. Era la misma figura que vimos en la cámara de seguridad aquella noche. Esa criatura estaba en cada foto, acechándonos desde las sombras como si estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Carla, pálida como un muerto, me dijo algo que me congeló. Tomás, en sus fotos parece que sabe lo que va a pasar, sabe lo que está buscando. Y entonces, el fotógrafo nos dejó una última carta, más ominosa que las anteriores. Decía: tu sacrificio es inevitable. Pronto, la criatura regresará. Y todo lo que tienes, todo lo que amas, solo tú sabes qué parte de ti debe entregarse. Si no, nada quedará. A partir de ahí ya no sabía en quién confiar. Algo más nos estaba acechando. Algo que ni siquiera el fotógrafo parecía comprender completamente. Y aunque intentamos buscar respuestas, nos estábamos hundiendo más y más en la oscuridad. Esa última carta del fotógrafo me dejó inquieto, más que nunca. Al principio pensé que estaba loco, o que simplemente nos estaba manipulando para hacer un reportaje sensacionalista. Pero a medida que las semanas pasaron, su presencia y sus palabras comenzaron a resonar en mi cabeza de una manera que no podía ignorar. La siguiente vez que lo vimos fue una noche de tormenta. Los truenos retumbaban en las montañas y la lluvia azotaba el tejado con una furia que parecía querer arrancarlo de cuajo. Estábamos dentro todos reunidos en la sala común cuando alguien golpeó la puerta con fuerza. Era el fotógrafo. Nos dijo que tenía que hablar con nosotros urgentemente. Mi madre, aunque desconcertada, no pudo rechazarlo. Cuando entró se notaba que algo no estaba bien. Estaba empapado, con la chaqueta llena de barro, pero su mirada era la de alguien que había visto algo que lo había desbordado. No habló al principio, se quedó mirando al suelo, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente levantó la vista y dijo, en voz baja: no pueden seguir ignorándolo. El chupacabras está aquí. No es solo una leyenda, está buscando algo. Todos nos quedamos callados, mirando al hombre con esa mezcla de incredulidad y miedo. Carla se acercó y le preguntó, con la voz temblorosa: ¿cómo sabes eso? ¿Qué sabes tú de él? El fotógrafo la miró fijamente, como si fuera capaz de ver dentro de ella. Luego, de repente, soltó algo que nos heló la sangre. Sé más de lo que creen, y no soy el único que lo sabe. Hay algo en el rancho, algo que está vinculado a ustedes, algo que está esperando a ser despertado. No sabíamos qué hacer. La atmósfera se volvió densa, cargada, como si las paredes mismas estuvieran oyendo lo que él decía. El fotógrafo se acercó a la ventana y miró hacia el campo con esos ojos fijos, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Es algo más antiguo, algo que ha estado acechando a su familia desde hace generaciones. Y ahora está cerca. Nadie se atrevió a decir nada. Solo escuchábamos la lluvia golpear las ventanas y el viento arrastrando las hojas en el exterior. La tensión era insoportable. Finalmente el fotógrafo rompió el silencio. Si no hacen lo que les digo, si no cumplen con lo que él quiere,
perderán más que su ganado. El sacrificio que está pidiendo es mucho más personal. Eso me dejó helado. ¿Qué quería decir con personal? No era solo el ganado, no. Algo en mi interior, en lo más profundo, me decía que ese sacrificio tenía que ver con nosotros, con lo que estábamos dispuestos a entregar para mantenernos con vida. Esa noche, después de que el fotógrafo se fuera, nos quedamos en la casa, todos callados. Nadie dormía, cada uno en su rincón pensando en lo que había dicho, en lo que nos estaba exigiendo. Y entonces, el sueño se nos fue por completo, cuando a las 3 de la mañana escuchamos un grito desgarrador. Era un grito animal, pero también humano, algo entrelazado, algo que nos atravesó hasta los huesos. Corrimos hacia el campo, con las linternas en mano, pero lo que encontramos nos dejó sin palabras. La tierra estaba agitada, como si algo enorme hubiera estado moviéndose bajo ella. Los rastros de sangre, las huellas, todo estaba allí, pero lo más aterrador fue lo que encontramos en el centro del campo. Una figura encorvada, con los ojos brillando en la oscuridad, como dos luces verdes que nos observaban. No era el chupacabras, no exactamente. Era algo más, una presencia que se había estado alimentando, una sombra que se alzaba frente a nosotros. En ese momento la tierra debajo de nosotros tembló. No solo el campo, no solo el rancho. Era como si el mundo entero estuviera a punto de quebrarse. Y fue entonces cuando entendí lo que el fotógrafo había querido decir. Había algo en el rancho, algo que ya no podía ser ignorado, algo que nos estaba reclamando. Y la criatura nos miraba, esperando que tomáramos una decisión. ¿Nos arriesgaríamos a enfrentarla? ¿O cederíamos a lo que nos pedía, a lo que nos había advertido el fotógrafo? ¿Qué sacrificio debíamos hacer? Mi abuelo, antes tan seguro de sí mismo, estaba pálido. Sabía, al igual que yo, que no tendríamos mucho más tiempo. Pero antes de que pudiéramos decidir, una nueva carta llegó al rancho, una que no habíamos esperado. Y fue esa carta la que nos reveló lo que vendría. La carta llegó a la misma hora en que la criatura desapareció entre las sombras, perdiéndose en la oscuridad de la noche, como si nunca hubiera estado allí. El viento soplaba con furia, y la lluvia, que había cesado momentáneamente, volvió a caer como si el cielo mismo se hubiera vuelto loco. Nos encontrábamos todos en el porche, mirando hacia donde la figura había estado, preguntándonos si debíamos salir a buscarla o si era mejor quedarnos dentro, protegiéndonos de lo que ya sabíamos que nos acechaba. Fue en ese momento cuando escuchamos el golpeteo en la puerta, una forma lenta, arrastrada, como si alguien tratara de esconderse en la oscuridad. Era la carta. Al principio pensé que podría ser algo del fotógrafo, tal vez una última advertencia, pero no era su letra. Esta vez no era tinta roja, sino algo más oscuro, algo que parecía no solo manchar el papel, sino absorberlo, como si la carta misma estuviera impregnada de lo que sea que estaba rondando nuestro rancho. La abrí con manos temblorosas, y lo que leí me dejó paralizado. La criatura no perdona. La sangre que ha sido derramada pide más. El tiempo se acaba. Solo uno de ustedes puede vivir para contar la historia. Si el sacrificio no es hecho, todos serán tomados. Elige sabiamente. Es tu última oportunidad. No podía creer lo que estaba leyendo. Me sentí como si todo mi cuerpo hubiera sido drenado de energía, como si cada palabra me aplastara, me sofocara. ¿Sacrificio? ¿A quién? ¿Qué significaba todo esto? Mi mente daba vueltas, pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho, lleno de una mezcla de terror y desesperación. Mi abuelo fue el primero en hablar, aunque su voz sonó vacía, lejana, como si ya estuviera acostumbrado a la idea. «Es él», murmuró mirando la carta. «El chupacabras, todo esto, es su ritual. Ha estado esperando que lleguemos a este punto. Ha estado observando cada uno de nuestros pasos, cada uno de nuestros movimientos. Nos está diciendo que hagamos lo que se espera de nosotros». Mi madre no decía nada. Solo miraba el papel con los ojos abiertos como platos. Solo sabíamos que algo muy oscuro nos rodeaba, que todo lo que habíamos conocido como normal había desaparecido. Y si no hacíamos lo que nos pedían, perderíamos todo, absolutamente todo. La criatura había dejado claro que uno de nosotros debía ofrecer algo, algo muy personal. Pero, ¿quién? ¿Qué parte de nuestra vida estábamos dispuestos a entregar para detener la maldición que nos acechaba? Nos mirábamos unos a otros, sin palabras, sin saber qué hacer. El miedo nos paralizaba. Fue entonces cuando un crujido, un sonido de madera quebrándose, nos alertó de algo más. Era más grande que antes, más oscura, como si estuviera formada por la misma negrura de la noche. Podíamos sentir su presencia acercándose a nosotros, y a pesar de que intentamos refugiarnos dentro de la casa, sabíamos que ya era demasiado tarde. La carta no solo nos decía que uno de nosotros debía sacrificarse, nos decía que no había vuelta atrás. Lo que fuera que nos estaba acechando había tomado forma,
Había venido por lo que le pertenecía, por lo que había reclamado durante generaciones. Y sin importar lo que decidiéramos hacer, nunca podríamos escapar de la sombra que ya se había instalado en nuestras vidas. Y entonces, cuando la criatura llegó a la puerta, esa misma puerta por la que la carta había sido entregada, su rostro no era más que una, y con su voz, arrastrada y profunda, nos susurró algo que nos heló la sangre. Es hora de decidir. La pregunta ahora no era si alguno de nosotros podría sobrevivir. La pregunta era quién pagaría el precio. Pero en ese momento, algo más sucedió. En el silencio absoluto de la casa, entre el viento y la lluvia, escuchamos un grito. No era el grito de la criatura, era el grito de alguien de dentro, alguien que había tomado la decisión. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo se oscureció. A lo lejos, en las montañas, alguien sabía que el sacrificio había sido hecho. Pero la pregunta seguía flotando en el aire, incluso después de que todo terminó. ¿Fue realmente el sacrificio que nos salvaría? ¿O simplemente era el principio de algo mucho más grande? Lo único que sé es que aún hoy no podemos escapar de lo que nos acecha. El chupacabras o lo que sea que haya estado allí sigue esperando. Y como nos dijo aquella carta, hay algo más que se esconde, algo que aún no hemos entendido. Me llamo Andrés Morales, soy de un pueblo pequeño en las afueras de Monterrey. No soy de esos que buscan popularidad ni nada por el estilo. Soy cazador, de esos que ya casi no quedan. He recorrido el campo entero, desde el amanecer hasta que el sol se esconde, ya sea buscando venados, jabalíes o hasta algún puma que se cruce por el camino. El año pasado un par de vecinos me vinieron con historias raras. Primero fue don Manuel, el del rancho de las cabras, quien perdió más de media docena de animales en una semana. Decía que algo los mataba, pero que no había rastros, ni sangre, ni señales claras de lo que estaba pasando. Nadie le creyó, al principio. Luego fue Marta, la mujer del rancho vecino, que encontró a una de sus vacas mutilada, como si algún animal le hubiera arrancado la carne de un solo tajo. No. Lo que me heló la sangre fue lo que ambos coincidieron. Algo se movía en la oscuridad. Un susurro en el viento, como si te llamara, como si te hiciera sentir que algo te observaba. El rumor en el pueblo era el mismo, el chupacabra. Yo nunca creí en eso. Siempre pensé que esas historias eran cosa de gente supersticiosa, pero cuando varios ranchos se vieron afectados de la misma manera, me empezó a rondar la duda. Y bueno, yo no soy de quedarme con la duda, así que decidí ponerle fin al asunto. Si había algo extraño en el bosque, iba a atraparlo, aunque fuera un lobo con hambre o un puma en busca de comida fácil. Agarré mis trampas, una buena linterna, un rifle de alto calibre, y la tecnología moderna de rastreo que tengo en el taller. No iba a hacer el trabajo a ciegas ni a confiar en cuentos viejos. Al menos eso pensaba. Esa noche me interné en el bosque con la certeza de que al amanecer tendría alguna pista. Pero el aire estaba raro. Un viento frío soplaba entre los árboles como si me advirtiera. Caminé por horas y al llegar a un claro instalé las trampas cerca de un arroyo. Puse también cámaras y sensores de movimiento. Todo lo que tenía lo dejé allí. Una vez hecho todo eso, me aposté a un lado, con el rifle en la mano, listo para esperar. Pero algo no estaba bien. El silencio del bosque era abrumador. No se oían ni los grillos. Me quedé allí, con los ojos clavados en las cámaras, sin moverme. Y entonces lo escuché, un zumbido bajo, casi inaudible, pero que me caló hasta los huesos. Era como si todo el aire vibrara. No sabía qué era, pero sentí que venía de todas partes. Mi cuerpo se tensó, algo estaba cerca. Algo que no debía estar allí. Pero antes de que pudiera prepararme, la oscuridad me venció. Pero algo en ese maldito bosque me hizo caer en un sueño profundo, uno del que no pude despertar. Y al amanecer todo estaba raro. Desperté con el sol ya asomándose entre los árboles, pero mi mente estaba nublada, como si me hubiera quedado dormido por horas. No recordaba haber cerrado los ojos, pero ahí estaba, tendido sobre el suelo, con el rifle a mi lado y el aire pesado a mi alrededor. Me sentí raro, como si estuviera atrapado entre el sueño y la vigilia. Me incorporé lentamente, frotándome los ojos, pero algo me frenó. ¿El zumbido lo había escuchado en mi sueño o fue real? Me levanté, mirando a mi alrededor. Todo estaba en silencio, demasiado en silencio. El viento había cesado, y ni un solo sonido llegaba desde los árboles. Ni un pájaro, ni un crujido de ramas. Solo el sonido de mi respiración algo agitada, como si estuviera en medio de una pesadilla. Miré las trampas. Estaban destrozadas. No era normal. Yo las había colocado bien con todo lo que sabía sobre cazadores y trampas, pero esas
Esas estaban dobladas, como si algo las hubiera roto con una fuerza descomunal. Las cámaras, que antes estaban alineadas, estaban caídas, apagadas, y los sensores de movimiento no registraron nada. Nada, como si el tiempo hubiera dejado de existir en esa parte del bosque. Me acerqué a una de las trampas rotas, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. No me cuadraba nada. ¿Qué clase de animal podría hacer eso? Mi instinto me decía que algo mucho más grande, mucho más fuerte, estaba ahí, en algún lugar oscuro y oculto. Pero fue lo que encontré en el suelo lo que casi me hizo perder el equilibrio. Huellas. No eran huellas de animal común. Eran profundas, deformadas. No podían ser de un perro ni de un puma. Eran distintas. La forma, el tamaño, todo, como si algo caminara sobre dos patas pero con garras, grandes. Me agaché, tratando de verlas mejor, y entonces las vi. Un colmillo, negro, largo, afilado, y estaba cerca de una de las trampas rotas. Lo recogí con cautela, sintiendo el peso y la extraña textura. No podía ser de ningún animal que conociera. Era mucho más grande, mucho más puntiagudo, como un colmillo de algo que no pertenecía a este mundo. Sentí que el estómago me dio un vuelco. No sabía qué hacer con esa pieza del rompecabezas. Algo no estaba bien, y mi mente comenzaba a llenar los vacíos con pensamientos oscuros. Pensé en irme, pensé en dejar todo atrás, pero algo me detuvo. Tenía que saber qué estaba pasando. Volví a revisar las trampas rotas, pero algo me hizo detenerme. El aire se había vuelto espeso, denso, y mi piel se erizó. Miré hacia el horizonte donde los árboles se perdían en la penumbra, y fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Un susurro, muy bajo, apenas un murmullo, pero estaba ahí. Lo sentí. Me volví hacia el ruido, con el rifle listo, pero no vi nada. La sombra, esa sensación de ser observado se intensificó. No estaba solo en absoluto. No sabía qué era, pero estaba claro que no iba a ser fácil salir de ese bosque. Regresé a mi campamento, pero esa sensación de estar siendo observado no me dejó en paz. No tenía pruebas, pero el miedo era real. Decidí que si no podía dormir, al menos me mantendría vigilante. Me acomodé junto al fuego, el rifle al alcance, pero mis ojos seguían buscando en... La noche parecía más oscura de lo que era, como si el bosque hubiera absorbido toda la luz. Y esa niebla que parecía surgir de la nada, me cubría los tobillos, arrastrándose lentamente como si tuviera vida propia. Pasaron horas, pero ni un solo sonido rompió el silencio. Nada. Mi mente empezaba a jugarme trucos. Escuchaba pasos, susurros, pero no veía a nadie. En un momento pensé que estaba perdiendo la cabeza, que todo esto era producto del estrés. Finalmente la fatiga me venció. Cerré los ojos por un instante. Solo un instante, pero no fue así. Todo se oscureció rápidamente, y el zumbido que había escuchado la noche anterior regresó, más fuerte, más cercano, como si algo se deslizara entre las sombras. La tierra tembló bajo mis pies y me levanté de un salto, el rifle apuntando a todas partes. Pero no vi nada. Al amanecer mi cuerpo estaba agotado, mis ojos rojos, pero lo peor de todo fue lo que había dejado de ser normal. El suelo estaba cubierto de huellas extrañas, las mismas huellas que había visto la noche anterior. Solo que ahora parecían más recientes, como si algo hubiera pasado muy cerca de donde había dormido. Fue en ese momento que me di cuenta de que no había dormido realmente. Mi cuerpo había estado allí, pero mi mente no podía recordar lo que había pasado en las últimas horas, pero algo dentro de mí me decía que las horas de vigilia no habían sido tan simples. Algo había manipulado mi tiempo, algo había jugado con mi cabeza. Cuando vi las huellas por segunda vez, sentí el pavor más profundo de mi vida. No estaban hechas por un animal ni por una bestia conocida. Eran como las de un ser humano, pero distorsionado, algo que no pertenecía a este mundo. Como si esas huellas no fueran naturales, como si todo el bosque estuviera cambiando, deformándose alrededor de mí. Me acerqué a los árboles cercanos, pero algo se movió entre ellos. Solo un destello, pero fue suficiente para hacer que mi corazón se detuviera por un segundo. Algo me estaba siguiendo, algo que no quería que lo viera, algo que jugaba conmigo, con mi mente. Pasaron los días, pero la sensación de estar atrapado en un sueño del que no podía despertar no me abandonaba. Mis noches eran un tormento de pesadillas. En cada sueño veía ese mismo ser, una figura borrosa como un humano, pero sus ojos, esos ojos eran de un color imposible de describir. No brillaban, no reflejaban luz, sino que absorbían todo a su alrededor, y a veces me veía a mí mismo mirando a esa cosa, como si fuera yo quien la observaba. Me despertaba sudando, con el aliento entrecortado,
Pero cada vez que cerraba los ojos, esa cosa volvía, se deslizaba, me acechaba, y cada vez era más real. Estaba perdiendo el control. La realidad y la pesadilla se mezclaban, y lo peor de todo es que sentía que ya no estaba solo en el bosque. Entonces, una noche, mientras caminaba entre los árboles, vi algo que me heló la sangre. Una figura humana, parada a lo lejos, entre la niebla. Era alta, demasiado alta, con una postura que no podía describir bien, como si fuera un ser incompleto, pero completo al mismo tiempo. Y sus ojos, esos ojos, no podían ser humanos. Mi respiración se cortó y, por un instante, pensé que me estaba desmayando. Pero no lo hice. Me quedé allí, paralizado, observando. La figura se movió, desapareciendo en un parpadeo entre los árboles, dejando solo el eco de su presencia. La pregunta ya no era si iba a atraparlo o no. La pregunta era, ¿podía escapar de él? Ya no sabía qué era real y qué no lo era. Los días en el bosque se alargaban, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para mí. Mi mente estaba a punto de romperse, y las pesadillas, esas malditas pesadillas, se volvían más intensas con cada amanecer. No podía dormir sin que esa cosa, ese ser, estuviera allí, observándome, burlándose de mí, jugándome con su presencia. Los susurros se habían vuelto más claros. A veces, sentía que me llamaban por mi nombre, como si me conocieran, como si estuvieran dentro de mi mente. Pasaron 3 noches más, y cada vez que me despertaba veía las huellas. Algo sabía que estaba al acecho, y no podía dejar de sentirlo. No sabía qué era lo que perseguía, pero estaba seguro de que ya no era una criatura de este mundo. Si alguna vez lo había sido, ya había dejado de serlo. Fue la noche más oscura que había vivido. Ni la luz de la luna rompía la niebla. Salí de mi campamento armado con el rifle, mis manos temblando, la mente hecha trizas. Caminé entre los árboles, con la sensación de que algo me seguía, algo que no podía ver pero que podía sentir. Los susurros volvían más nítidos, y en el aire había un olor extraño, metálico. Mi piel estaba fría, y mi estómago, retorcido por el miedo, me decía que me estaba acercando al final. Me quedé allí, quieto, esperando, como si algo me estuviera esperando también. Fue cuando lo vi, o lo sentí, no lo sé bien, pero ahí entre las sombras de los árboles apareció de nuevo. Podía verlo en las esquinas de mi visión, pero nunca de frente. Siempre moviéndose, siempre cambiando. Y entonces, el zumbido. Ese maldito zumbido regresó, esta vez tan fuerte que me hizo caer de rodillas. Mi cabeza latía, mi vista se nublaba, y el suelo debajo de mí parecía moverse. Pero lo peor fue cuando escuché su voz, un susurro tan bajo que apenas pude distinguirlo. Pero entendí cada palabra. Te he estado observando, Andrés. En ese momento sentí que todo mi cuerpo se tensaba, como si una ola de terror me recorriera de pies a cabeza. Me levanté de un salto apuntando el rifle hacia donde sentía que estaba, pero no vi nada. No podía verlo, solo podía sentirlo. Estaba tan cerca que me costaba respirar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a detener. Y entonces, por un instante, todo se quedó en silencio. Un silencio absoluto, como si el mundo hubiera dejado de existir. Pero cuando miré hacia abajo, vi algo que me hizo caer al suelo. Una huella. No una huella más, la huella más grande que había visto. Y en el centro de la huella algo que me heló la sangre. Un colmillo. El mismo colmillo que había encontrado días antes, pero ahora, mucho más grande. Mucho más horrible. De repente todo volvió a moverse. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí que algo me tiraba al suelo, algo invisible, algo que no podía ver pero que estaba allí, sujetándome, aplastándome. Mis brazos se movían frenéticamente buscando algo, cualquier cosa, pero no podía soltarse. No podía respirar. Y el susurro volvió esta vez en mi oído. ¿Ahora entiendes? De alguna manera, logré soltarme, empujándome hacia atrás, a rastras, sin mirar atrás, sin saber cómo, pero lo hice. El suelo temblaba bajo mis pies. La oscuridad se tragaba todo. El bosque me devoraba. Finalmente salí del bosque. Desperté, o eso creí, porque ahora, cuando cierro los ojos, siento que está allí, esperándome. Y aunque estoy lejos de aquel lugar, no puedo dejar de preguntarme, ¿realmente escapé o algo vino conmigo? Lo peor es que sé que no será la última vez que lo vea. Mi nombre es Luis. Soy de un pueblito pequeño, perdido entre las montañas de Veracruz. Lo que te voy a contar no lo creerías si no estuvieras ahí. Y si alguien me hubiera dicho lo que pasó antes de que lo viviera, también me hubiera reído en su cara. Pero amigo, lo que pasó esa noche
Ni en mis peores pesadillas lo hubiera imaginado. Nos juntamos un grupo de amigos esa tarde, como siempre, buscando algo que hacer en un lugar tan tranquilo y aburrido. Yo, con mis dos compas, Javier y José, habíamos escuchado a los viejos hablar sobre una iglesia abandonada que quedaba a unos kilómetros fuera del pueblo. Siempre decían que había algo raro, que las leyendas no eran solo cuentos, que en tiempos de sequía el predicador de esa iglesia había hecho un pacto con algo para proteger las tierras. La historia decía que ese pacto se rompió y el predicador desapareció sin dejar rastro. En ese entonces empezaron a suceder cosas extrañas, y las primeras muertes de animales comenzaron a ser reportadas. Por supuesto, todo el mundo mencionaba al chupacabra. No sé si tú habrás oído hablar de eso, pero en mi pueblo lo sabíamos bien. El asunto es que a pesar de todo eso, la curiosidad nos pudo. Y decidimos ir. Un par de cervezas y un poco de desmadre. Pensamos, ¿qué tan mal podría irnos, no? Nada en la vida nos preparó para lo que encontraríamos esa noche. Llegamos al final de la carretera, el aire era pesado, como si el mismo paisaje estuviera cargado de algo que no se veía, pero se sentía. La iglesia estaba allá, solitaria, con las paredes cubiertas de musgo y el techo casi colapsando. Había algo en el ambiente que no me dejaba respirar bien. La luz de las linternas apenas se filtraba entre las grietas de las ventanas rotas. Los árboles alrededor crujían y el viento soplaba raro, como si tuviera algo que decir. Recuerdo que al principio bromeábamos entre nosotros, riendo de los cuentos, pero cuando entramos a la iglesia y nos quedamos en silencio por un segundo, la atmósfera cambió. Ahí todo estaba en ruinas, pero había algo que no encajaba. En una esquina, casi oculto entre el polvo, encontramos un altar. Estaba cubierto de velas apagadas y no pude evitar sentir que nos observaba. Javier, el más valiente, o el más tonto, no estoy seguro, se acercó y empezó a tocar todo, burlándose de las historias. Fue cuando al mover una piedra del altar, un estruendo bajo nos hizo saltar a todos. José estaba pálido, y yo estaba sudando frío. Unas trampillas de madera se abrieron en el suelo, y ahí en la oscuridad se veía un descenso. «Vamos, no se hagan, solo una bajada», dijo Javier sin entender que el ambiente de esa iglesia no era normal, pero ya era tarde para detenerlo. Bajamos, el sótano era pequeño, frío, y las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños. Nos acercamos a uno de los rincones y entre las sombras encontramos un libro viejo, todo arrugado y manchado. José lo tomó con cuidado y al abrirlo, una página en particular. Las palabras eran ilegibles, pero había algo sobre la forma en que estaba escrito. No era un lenguaje común, ni algo que hubiéramos visto antes. Y en el fondo, en una página al final, había un dibujo que no me atrevería a describir con detalles, pero el solo verlo hizo que mi piel se erizara. «Esto no está bien», murmuré. Y ahí fue cuando todo comenzó a cambiar. José, con una sonrisa nerviosa, dijo, «Vámonos de aquí. Esto ya no está chido». Pero cuando nos dimos la vuelta, algo en el aire había cambiado. Las puertas de la iglesia se cerraron de golpe, como si alguien las hubiera empujado desde fuera. Y ahí en la penumbra escuchamos un rasguño, como si algo estuviera bajando por las paredes. Pero no era la última vez que escucharíamos eso. Lo que pasó después es aún más difícil de creer. Como te dije, todo parecía tranquilo al principio, incluso con el aire pesado y el lugar tan extraño. Pero cuando las puertas se cerraron, el miedo se metió en nosotros como una sombra que no podíamos apartar. No sabíamos si era el ruido, la oscuridad, o lo que habíamos encontrado en ese sótano, pero algo estaba mal. Javier no se mostró tan confiado ahora, y José, que antes se la pasaba bromeando, ahora estaba completamente callado, mirando hacia todos lados como si estuviera esperando que algo apareciera. Pero no fue tan fácil. Las puertas no cedían. Dábamos empujones, probábamos con las manos, pero no se movían. Entonces de repente el rasguño volvió. Un sonido bajo, como si alguien estuviera rascando algo en las paredes de fuera, pero más cerca, mucho más cerca. En un principio pensé que era algún animal, una especie de rata o algo por el estilo. Pero al mirar las paredes, noté que no había marcas de roedores, sino algo más. Sin decir nada, comenzamos a movernos en silencio, buscando otra salida. Las velas apagadas en el altar nos miraban como ojos vacíos, y no pude evitar pensar que tal vez todo eso era más que un par de leyendas locales. La iglesia no estaba solo abandonada. Había algo que se había quedado ahí, algo que no quería que nos fuéramos. Finalmente encontramos una ventana rota en la parte trasera. Había vidrios rotos por todo el suelo y un par de maderas caídas. A empujones y con cuidado salimos uno por uno. Todos estábamos sudando, pero algo en el aire fuera de la iglesia nos hizo sentir un poco mejor, aunque no mucho. El viento ya no era cálido, sino gélido, como si el tiempo se hubiera detenido.
Caminamos en silencio por el sendero polvoriento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Aquel libro, ese símbolo, esa sensación, no lograba quitarme de la cabeza todo lo que habíamos visto. Lo que me preocupaba más no era tanto lo que habíamos encontrado, sino lo que podría estar siguiéndonos. El rasguño seguía en mi mente como si estuviera en el aire. Esa noche todo parecía normal. Cada uno regresó a sus casas, y aunque aún podíamos escuchar a lo lejos el viento golpeando las ventanas, nada fuera de lo común ocurrió. O eso pensaba. Nadie mencionó nada de la iglesia o de lo que había sucedido. Pero algo en el aire, algo en la forma en que mirábamos a los demás, había cambiado. José no apareció en la escuela. Al principio, pensábamos que simplemente no había ido, pero cuando pasaron las horas y no respondía a los mensajes ni a las llamadas, empezamos a preocuparnos. Lo buscamos, preguntamos en su casa, pero nadie lo había visto. Había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. El teléfono de José no sonaba, y su familia estaba más que alarmada. Nadie había visto nada, nadie sabía nada. Al final del día, cuando ya pensábamos que todo era una especie de broma macabra, algo nos hizo mirar al cielo, donde algo se movía entre las sombras. Lo peor de todo fue lo que pasó esa noche. Todos recibimos la misma llamada, pero no era de José. Era de algo mucho más inquietante. Alguien o algo nos había dejado un mensaje en nuestras ventanas. El primer rasguño lo escuché cuando me estaba preparando para dormir. Sonó como si alguien estuviera golpeando la ventana con algo afilado. Al principio pensé que eran solo ramas del árbol o algún animal, pero al acercarme vi algo que me heló la sangre. La ventana tenía marcas, hendiduras profundas, como si una garra enorme hubiera rasguñado el vidrio, dibujando una línea recta que parecía continuar por todo el marco. Luego miré más de cerca. Al principio no entendí lo que era, pero cuando vi las huellas, la sensación de terror me recorrió el cuerpo entero. No era un rasguño común. No, era como una marca, como una firma. Y si mirabas bien, lo que se veía eran símbolos. Entonces me acordé de algo. La página final del libro. Esa página que nadie entendía, pero que se quedaba en mi cabeza. Los símbolos. No pude dormir esa noche, y al día siguiente, no sé cómo explicarlo, pero me sentía observado, como si alguien estuviera esperando en las sombras, acechando cada paso. Y lo peor fue lo que escuchamos al día siguiente. Javier también había recibido un mensaje en su ventana. Y cuando fuimos a la casa de José encontramos su habitación vacía, pero el mismo símbolo estaba marcado en la pared, como si alguien hubiera querido dejarnos un mensaje. Y si te lo cuento, tal vez no lo creas, pero desde entonces, desde esa noche sentí que algo nos estaba marcando, que algo no quería que nos fuéramos. A esas alturas, todos estábamos aterrados. Nadie quería hablar de lo que había pasado, pero tampoco podíamos dejar de pensar en ello. José seguía desaparecido, y aunque la policía hizo su parte buscando por todos lados, no había ni una pista. No parecía haber señales de lucha ni rastros que indicaran que alguien lo hubiera llevado a la fuerza. Simplemente, había desaparecido. Lo peor no fue solo la desaparición. Fue el miedo que crecía dentro de nosotros. Todos los días, la sensación de ser observados se hacía más fuerte, como si estuviéramos atrapados en una trampa invisible, donde cada movimiento era analizado por algo que no podíamos ver. Las marcas en nuestras ventanas comenzaron a ser más frecuentes, más intensas. Algunas noches, el rasguño no venía solo desde afuera, sino desde dentro. Lo sentíamos como si algo estuviera acechando en la oscuridad, esperando el momento exacto para mostrarse. Y a veces, en medio de la noche, me despertaba con la sensación de que había algo a mi lado, respirando en mi cuello. Fue entonces cuando Javier, que no había hablado mucho desde que comenzamos a investigar lo de la iglesia, nos sugirió algo. No lo dijo con palabras claras, pero en sus ojos había una mezcla de miedo y desesperación que me hizo seguirlo, aunque no tenía la menor idea de lo que estábamos buscando. Así que un par de noches después nos colamos de nuevo en la iglesia. No sé si por valor, por estupidez o por la necesidad de encontrar respuestas. El aire estaba denso esa vez, más que nunca. La iglesia no había cambiado mucho, pero cuando entramos, la sensación de presión era abrumadora. Todo estaba igual, pero yo podía sentirlo. La atmósfera no era la misma, como si nos estuviera esperando. Nos dirigimos al sótano, esa misma escalera crujiente que nos había conducido a lo desconocido. Cada paso que daba en la oscuridad hacía que mi piel se erizara aún más. Cuando llegamos al lugar donde habíamos encontrado el libro, notamos algo raro. Las velas del altar, las mismas que estaban apagadas cuando entramos por primera vez, ahora estaban encendidas. No de manera normal,
sino como si alguien las hubiera prendido en ese mismo momento. Javier se acercó al altar con cautela. Yo le dije que no lo hiciera, pero ya estaba demasiado tarde. Al tocar el libro, una vibración profunda recorrió el suelo, como si todo el lugar se estuviera despertando. Las velas chisporroteaban y de repente un estruendo seco resonó en todo el lugar. La trampilla del sótano se cerró de golpe, atrapándonos de nuevo. El aire se volvió aún más pesado y fue en ese momento cuando lo vimos. No de inmediato, no como si apareciera de la nada, pero en algún momento, entre la oscuridad y la niebla que comenzaba a llenar el sótano, algo se movió. Una figura delgada, alta, con una piel pálida y desgarrada, que parecía más sombra que carne. Algo en sus ojos brillaba con una intensidad inhumana. La criatura, no sé cómo describirla, no tenía rostro, solo una hendidura profunda por donde los ojos brillaban como si fueran dos luces rojas. Nos quedamos congelados, incapaces de mover un solo músculo. Javier, sin embargo, dio un paso hacia adelante como si estuviera hipnotizado. El sonido del rasguño, esa misma sensación que nos había seguido durante semanas, comenzó a emanar de su boca. Era un sonido que no podía ser humano, como si el aire mismo estuviera siendo desgarrado. Y ahí, en ese preciso instante, supe que ya nada sería lo mismo. La criatura, sin decir una palabra, comenzó a moverse hacia él. Lo vi acercarse y aunque intenté gritar, no pude. Era como si la atmósfera nos estuviera asfixiando, como si nos estuviera robando el aliento. Y entonces, Javier desapareció, así de golpe. No hubo gritos, no hubo lucha. Simplemente, dejó de estar ahí. Como si nunca hubiera existido. No había rastro de él, no había nada. Solo la criatura y el eco de su rasguño en la penumbra. Mi corazón latía con fuerza, y en mi mente solo había una pregunta: ¿qué diablos era eso? Nos apresuramos a salir, no sabíamos cómo, pero corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello. Y de hecho lo hacían. Esa noche, cuando regresamos a casa, encontré algo en mi puerta. No era una marca cualquiera. Era un símbolo, el mismo que habíamos visto en el sótano. Estaba marcado en la carne de la puerta, como si alguien hubiera utilizado un cuchillo afilado para grabarlo. Esa noche no pude dormir, ni la siguiente, ni las siguientes. Lo que encontré en la iglesia no estaba solo relacionado con la desaparición de José, ni con las leyendas del pacto del predicador. Era algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Y lo peor de todo es que lo habíamos desatado sin darnos cuenta. Algo que nos estaba persiguiendo, marcando uno a uno, esperando que cumpliera su parte del trato. No había vuelta atrás. Desde esa noche ya no éramos los mismos. Habíamos desenterrado algo que nunca debimos haber tocado. Algo que estaba sellado en la oscuridad de la iglesia y que había permanecido dormido durante generaciones. Al principio, pensé que el miedo sería lo peor que tendríamos que enfrentar. Pero me equivoqué. Porque el verdadero horror vino cuando comenzamos a entender el precio que habíamos pagado por nuestra curiosidad. El siguiente día, después de lo de la puerta, el aire en el pueblo se sentía más pesado. Algo estaba mal, no solo con nosotros, sino con todo. Los animales no salían de sus corrales, y los árboles que rodeaban el pueblo parecían encorvados, como si intentaran huir de algo. La gente estaba inquieta y lo notábamos. Miraban a los demás como si supieran que algo estaba sucediendo, pero nadie decía nada. El teléfono no dejó de sonar, pero no era José quien llamaba, ni Javier. En su lugar, la voz que escuchábamos era fría, rasposa, como si viniera de un lugar lejano, un lugar al que no querías ir. Y justo antes de colgar, una risa macabra resonó en el teléfono, como si alguien estuviera disfrutando de nuestra desesperación. Y no eran visitas de los amigos que se habían ido hace días, no, eran visitas de algo más, algo que no podía ser explicado. Al principio, los rasguños en las ventanas volvieron, pero ya no eran suaves, eran más profundos, más agresivos, como si intentaran desgarrar el cristal. A veces escuchábamos algo afuera, moviéndose entre las sombras, y aunque intentábamos ignorarlo, sabíamos que era demasiado tarde. Fue entonces cuando la realidad se volvió aún más surreal. Nos dirigimos a la iglesia una última vez, con la esperanza de encontrar respuestas. Pero cuando llegamos, todo estaba diferente. Las paredes, que una vez estuvieron cubiertas de musgo, ahora estaban limpias. Pero lo más extraño de todo, el altar estaba intacto, y el libro, el maldito libro, ya no estaba en el sótano. En su lugar había una nota. Era solo una palabra escrita en sangre: ahora es tu turno. Eso fue todo lo que necesitamos escuchar. Fue como si el aire se nos cortara en el pecho, como si algo nos estuviera observando desde la oscuridad, esperando que finalmente entendiéramos lo que habíamos hecho. Y ahora, el precio que debíamos pagar se estaba cobrando. Desde ese día, nada fue igual. Los susurros comenzaron a ser más claros,
Y la sombra en las ventanas, esa figura alargada, comenzó a hacerse más real. Podíamos ver cómo nos miraba desde la oscuridad, observándonos en cada esquina, siguiéndonos a cada paso. Una noche, después de que Javier desapareciera, algo ocurrió. Ya no había señales de lucha ni gritos, nada. Solo su cama vacía y en la pared, otro símbolo, el mismo que habíamos visto en la iglesia. Pero esta vez no era solo un símbolo en la pared. Era Javier, tallado sobre la superficie de la madera, como si su carne misma hubiera sido utilizada para escribir un mensaje. Nos dimos cuenta tarde, demasiado tarde. El pacto que habíamos roto era mucho más antiguo de lo que pensábamos. La criatura que habíamos liberado, ese ser que nos había marcado, no era solo una leyenda local. Era un guardián, uno que había estado esperando pacientemente en la oscuridad para reclamar lo que le pertenecía. Y lo que le pertenecía no era solo el pueblo, no solo la iglesia. No, nos pertenecíamos a nosotros. Uno por uno el precio debía ser pagado. Ahora no sé cuánto tiempo ha pasado desde esa última noche. Lo que sí sé es que las marcas en las ventanas siguen, que la sombra sigue esperando, y que en la oscuridad el rasguño sigue resonando. Si alguna vez te cruzas con una iglesia abandonada en las afueras de un pueblo, si alguna vez sientes esa extraña presión en el aire, si alguna vez ves velas apagadas en un altar cubierto de polvo, huye, porque el precio de romper un pacto es más alto de lo que puedes imaginar. Y créeme, no hay forma de escapar de lo que se desató.